Hola, el día de hoy vamos a tratar el tema de tentativa de homicidio versus lesiones personales. Este concepto médico-legal relacionado con la capacidad de una lesión a producir la muerte ha sido consistentemente utilizado como un criterio diferenciador por las personas, por los jueces que tenemos en Colombia, para tipificar como lesiones personales o como homicidio en grado de tentativa. Dado la importancia que representan los informes periciales del área de clínica forense para este propósito específico, es fundamental revisar los criterios que la clínica forense aporta a dicho concepto. Es importante mencionar que actualmente, dentro de los lineamientos técnicos científicos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia, no hay una orientación específica en este sentido, siendo entonces el criterio del personal de cada médico forense a partir de su conocimiento técnico-científico y de su experiencia clínica y de su experiencia forense, el que orienta su argumentación. Entonces, es de suma importancia aclarar el uso y la utilidad de emitir estos conceptos médico-forenses relacionados con la afectación de órganos vitales, riesgo para la vida y lesiones con capacidad de producir la muerte. El profesor César Augusto Giraldo es de los pocos autores forenses nacionales que se ha pronunciado sobre este tema y en términos de objetivación de la severidad de las lesiones y su potencial de letalidad, señala como lesión de órganos vitales el corazón, los pulmones, el hígado, el riñón, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, el vaso, los vasos sanguíneos que son de gran calibre, como por ejemplo la vena cava y la aorta abdominal. Si hay un tratamiento quirúrgico oportuno en muchas de estas lesiones de órganos vitales, puede no presentarse la muerte y así estas lesiones propiamente dichas sí sean idóneas para producir la muerte. Es decir, estas lesiones en los órganos que les acabo de mencionar son de índole o de naturaleza mortal. Si el médico examinador en casos de lesiones personales señala al final del dictamen un pronóstico de vida, diciendo que las lesiones descritas pusieron en peligro la vida de la persona, puede hacer de esta manera un aporte muy importante al funcionario judicial para enseñarle al menos que desde el punto de vista de la responsabilidad objetiva, que deben diferenciarse estas heridas a unas simples lesiones personales. Y de esta forma, al hacer este pronóstico o utilizar esta frase, no puede tomarse o no está indicado realmente que el médico o el perito esté haciendo realmente un juicio de responsabilidad penal, porque como todos lo conocemos, pues los peritos tienen prohibido hacer este tipo de juicios por la norma. En estos casos, entonces, juega un papel muy importante los oficios petitorios y que deberían contener como tal estas solicitudes en los oficios petitorios. Por ejemplo, uno sería establecer una incapacidad médico-legal y si las lesiones causadas afectaron un órgano vital que pusieron en riesgo la vida del paciente o hubiesen podido causar la muerte. También se puede solicitar determinar si las lesiones ocasionadas pusieron en riesgo la vida de la víctima y o si no hubiese sido por la pronta atención que recibió, su vida hubiese corrido algún peligro. Si también
las lesiones afectaron a los órganos vitales, indicar si efectivamente se afectaron estos órganos vitales y en qué grado se vio comprometida la vida de la víctima, concepto que se requiere con urgencia. También dictaminar si las heridas recibidas pusieron en riesgo su vida y como también ponemos ejemplos de estos, de qué debería contener un oficio petitorio, también les voy a dar unos ejemplos de cómo podrían ser estas conclusiones en el área de clínica forense, como por ejemplo, una podría ser la historia clínica descarta compromiso de órgano vital que hubiese puesto en riesgo la vida del paciente. Si estamos, por ejemplo, ante un caso de un hombre de 30 años que ingresa a un hospital de tercer nivel con una herida por arma cortopunzante en región toracoabdominal izquierda anterior, a quien se le practica una laparotomía exploratoria, pero dentro de esta laparotomía se evidencia que no se lesionó ningún órgano vital. También otro ejemplo puede ser, de acuerdo con lo consignado en las copias de historia clínica aportadas, no se comprometieron órganos vitales, aunque las heridas en zona 2 del cuello tienen un alto riesgo de compromiso de estructuras vasculares y de poner en riesgo la vida del paciente. Este podría ser en un caso de un hombre de 25 años que ingresa también a un hospital de tercer nivel por heridas por una botella en cabeza, en cara y en cuello, que durante toda su atención requiere también la intervención de cirugía plástica colocando un colgajo de piel y sutura de la lesión del nervio facial, pero no hay ningún compromiso vascular asociado. Y por último, un ejemplo también de una conclusión puede ser las lesiones no comprometieron órganos vitales ni se puso en riesgo la vida del paciente. Este sería en el ejemplo de un hombre de 50 años que también ingresa a un hospital de tercer nivel con amputación de la falange distal del dedo posterior a una caída de su propia altura tras ser agredido por un tercero. Entonces, para el argumento pericial es fundamental conceptualizar como tal el término órgano vital. Desde el enfoque anatómico de la medicina, solo Vesalio, en el siglo XVI, se acuña el término de órgano para describir algunas partes organizadas del tejido del cuerpo humano que ayudan a la nutrición, el cerebro y los órganos de los sentidos. Desde la anatomía humana se le da el nombre de órgano a partes del cuerpo que colaboran en realización de una función o que hacen parte de un sistema, sea el sistema respiratorio, el sistema nervioso central, el sistema digestivo. Entonces, a partir de este concepto anatómico y dentro también del imaginario social, se han identificado como los órganos más importantes el cerebro, el corazón y los pulmones. Y esto también se deriva por la percepción que se ha dado al utilizar los términos signos vitales o el término soporte vital y que incluso este se ha difundido con todo el mismo personal médico. Pero analizamos detenidamente estos conceptos, pues están enmarcados en la toma de acciones encaminadas a garantizar una función respiratoria, una función cardiovascular y del sistema nervioso central. Además, en medicina crítica y de urgencias, el enfoque terapéutico se dirige a preservar precisamente estas funciones mediante el mantenimiento de un adecuado flujo sanguíneo, por ejemplo, a través de la reanimación cardiopulmonar, o sea, el RCP. De esta manera, si bien se puede establecer que estos órganos son esenciales para continuar la vida, también la lesión de otros órganos, dependiendo de su magnitud y de su severidad, finalmente pueden lograr ocasionar una alteración sistémica tal que altere la función de los órganos como el cerebro, el corazón y los pulmones,
como por ejemplo las lesiones en las estructuras vasculares de grande y mediano calibre, es decir, venas y arterias de mediano y grande calibre en la cavidad abdominal o en la cavidad pélvica o incluso en las extremidades, así como también las lesiones sobre la tráquea o sobre la piel misma en el caso de las quemaduras que son extensas. Podría también en últimas decirse que todos los órganos que forman parte del organismo humano cumplen una función para la vida, para preservarla, y que su alteración puede comprometer todo este delicado equilibrio que la está sustentando. Otro concepto que tenemos que analizar en estos casos es que se debe analizar qué es el riesgo para la vida. El riesgo es la probabilidad de que suceda un evento bajo determinadas circunstancias, el cual será inminente en la medida de que el tiempo que transcurra convierta el plazo para su verificación como un resultado inmediato. La superación de este evento como tal depende de las acciones que contrarresten o eliminen por completo el riesgo. En este sentido, el riesgo para la vida va a depender de la capacidad intrínseca que tenga el daño para conducir a la muerte de un sujeto o de una persona, y las condiciones para superar el riesgo podrán estar determinadas también en gran medida por la actuación médica que se logre desplegar efectivamente para detenerlo. Como mecanismos para objetivar la gravedad de una lesión, sobre todo en términos de cuantificar en alguna medida su capacidad para producir la muerte, desde la perspectiva técnico-científica se han creado diferentes instrumentos en los cuales se destaca, por ejemplo, el índice de gravedad de las quemaduras. Este se ha utilizado para establecer el riesgo vital que implica una quemadura en un paciente determinado y establece una máxima puntuación para pacientes menores de 2 años. Si el agente causal es eléctrico, también si hay lesiones concomitantes aparte de las quemaduras, si hay una patología asociada, es decir, si la persona presentaba ya enfermedades preexistentes, si se tiene condiciones socioeconómicas deficientes o si hay quemaduras, por ejemplo, en la vía aérea, además de la sumatoria de porcentajes de cada una de las quemaduras que se encuentren en toda la corporalidad. Es así como se dividen unas categorías de gravedad de acuerdo con el puntaje que se alcance. En la primera categoría se encuentra sin riesgo vital, en la segunda con riesgo vital mínimo que requiere una hospitalización. En la tercera está el riesgo vital menor o mayor del 50%. Y por último, es un riesgo mayor del 95% que requiere internación en unidad de cuidados intensivos para su manejo. Se tiene también las escalas médicas de trauma para valorar potencial riesgo de muerte, como por ejemplo la escala de coma de Glasgow. Este es un grupo, el grupo Glasgow, que desarrolló este puntaje de valoración del nivel de conciencia en las personas. En esta escala de coma de Glasgow se evalúan 3 criterios y se le da a cada uno un puntaje. El puntaje normal, es decir, que no hay una alteración en la conciencia de la persona, es de 15/15. Como podemos ver en la imagen, se evalúan los 3 ítems. La primera es la respuesta ocular o apertura palpebral, es decir, la apertura de los ojos. Se le va a dar o se le va a asignar un punto si no hay apertura ocular, 2 puntos si hay apertura ocular al estímulo doloroso, 3 puntos si hay apertura ocular al estímulo auditivo y 4 puntos si se hace de manera espontánea. En cuanto a la respuesta verbal, se va a asignar un punto si no hay ninguna respuesta verbal, 2 puntos si lo que obtenemos son sonidos incomprensibles o guturales, 3 puntos si se dan palabras fuera de contexto,
sea, respuestas inapropiadas a lo que se está preguntando. 4 puntos si la persona se encuentra en estado de confusión y 5 puntos es que la persona se encuentra orientada en las 3 esferas. En cuanto a la respuesta motora, nuevamente un punto si no hay respuesta motora. 2, si hay una respuesta anormal en extensión o descerebración. 3 puntos si hay una respuesta normal en flexión o en decorticación. También 4 puntos si se retira ante un estímulo doloroso. 5 puntos si localiza la parte donde se está generando este estímulo doloroso y 6 puntos cuando obedece las órdenes o realiza movimientos espontáneos. La relación entre el puntaje de Glasgow y la mortalidad, sobre todo en el trauma craneoencefálico, se ha revisado ampliamente en diferentes estudios con diferentes propósitos, con un marcado aumento de la mortalidad en los pacientes que tienen un puntaje en la escala de Glasgow inferior a 9 puntos. También tenemos aquí la escala revisada de trauma. Esta es utilizada en el triaje de pacientes cuando llegan a los servicios de urgencias. Está ampliamente validada en la literatura y que utiliza el puntaje de la escala de coma de Glasgow, el valor de la tensión arterial sistólica y el valor de la frecuencia respiratoria para establecer 5 categorías que van con puntuaciones de 0 a 4, de acuerdo con rasgos de valores para cada uno de los ítems que se está evaluando. Y finalmente se realiza una ecuación. Acá, como podemos ver, cuanto más bajo es la escala de Glasgow o entre más alterado también estén estos signos vitales, pues menor es la puntuación y obviamente pues es mucho más alto el riesgo de mortalidad. Entonces, en el puntaje final total, pues está el rango de 0 a 7.8. El pronóstico fundamental es precisar un umbral de puntaje menor de 4 para identificar qué pacientes pues deben ser manejados en un centro de trauma o requieren un manejo más especializado y establecer una correlación de probabilidades de sobrevida como se aprecia en la gráfica. Como les decía, el punto de corte es 4, de 4 para abajo requiere una atención mucho más especializada porque como vemos, pues entre más va bajando el puntaje de trauma revisado, pues también va bajando la probabilidad de sobrevida. Tenemos también la escala abreviada de lesiones. Esta escala abreviada de lesiones fue propuesta en 1969 por la Asociación para el Avance de la Medicina Automovilística y ha sido continuamente revisada desde el año 1990. Esta es la base para múltiples escalas de trauma con diferentes propósitos, entre otros, pues unificar los criterios de clasificación de las lesiones con respecto a dónde están localizadas y con respecto a su severidad, y también en términos estadísticos permitir correlacionar entre las distintas condiciones de los traumas y los desenlaces finales, ya sea la muerte, la recuperación completa o recuperación parcial o los múltiples desenlaces que podemos encontrar en el área médica. Ha sido también utilizada esta escala con propósitos forenses como una forma de describir y de analizar las lesiones post-mortem. En la siguiente tabla que ustedes están apreciando, está el puntaje de severidad de las lesiones de 1 a 6 para cada lesión. Se encuentra una clasificación para lesiones generales y luego también podemos encontrar clasificaciones que se hacen por regiones anatómicas, es decir, para cara, cabeza y cuello, para la pared torácica, las lesiones cardíacas, las lesiones pulmonares, las lesiones vasculares torácicas, las lesiones diafragmáticas, las lesiones hepáticas,
también las lesiones del árbol biliar extrahepático, las lesiones pancreáticas, las esofágicas, las gástricas, las duodenales, de intestino delgado, las colónicas, las rectales, las vasculares abdominales, adrenales, las renales, las ureterales, las vesicales y las uretrales, incluso las uterinas durante el embarazo, como en trompas de falopio, en ovarios, también las lesiones vaginales, las vulvares, las testiculares, las peneanas, las vasculares periféricas, también las lesiones en extremidades y las lesiones en pelvis. Y como están viendo ustedes en la pantalla, pues este ejemplo es de las lesiones uterinas durante el embarazo puntualmente, pero como les digo, se tiene para cada una de las áreas o sistemas que tenemos en nuestro cuerpo o por órganos incluso. Para ir finalizando este espacio que tenemos, en la medicina, sobre todo en la clínica forense, especialmente en el contexto del sistema penal colombiano vigente, en el marco de una normativa que contempla la tentativa de homicidio como aquella circunstancia no consumada de un daño corporal que en su intencionalidad tendría pues finalizar con la vida, y para esto es crucial contar con conceptos que sean claros y con herramientas que sean sustentables y reproducibles para la experticia médico-legal. Tradicionalmente, y como les comentaba al inicio, hasta la fecha no hay muchos avances sobre la normalización de estos conceptos, por lo menos en el terreno de lo médico forense, acerca del riesgo a la vida y la letalidad de las lesiones que estamos evaluando. Y por esto también hacemos la invitación desde este espacio, tanto al sector judicial como al sector médico forense, hacer un esfuerzo conjunto, tanto el sector judicial con medicina forense, para el desarrollo científico en aras de hacer una delimitación integral de lo que significa solicitar estos conceptos médico-forenses relacionados con la tentativa de homicidio. Por tanto, la solicitud de estos conceptos médico-forenses para apuntalar a esta tipificación del delito de homicidio en grado de tentativa, como lo decía anteriormente en estos oficios petitorios, pues deben de girar estas solicitudes alrededor de frases de riesgo a la vida, lesión de órgano vital, efectos que hubiesen tenido la no pronta atención de la persona en cada caso específico. Y estos elementos, en efecto, pues, son de importante análisis y consideración, pues por cuanto nos están hablando en cada caso en particular de la localización y severidad de las lesiones y su evolución fisiopatológica y de cuál fue realmente el potencial de letalidad que presentaba cada una de estas lesiones. Muchísimas gracias.